Hay momentos en la naturaleza en los que sobrevivir se convierte en cuestión de vida o muerte. Estás a punto de presenciar uno de los enfrentamientos más brutales jamás concebidos por la naturaleza. Una historia que revelará la profunda desesperación que pueden alcanzar los depredadores más temidos de África y cómo la furia maternal puede transformar a una criatura pacífica en una máquina de destrucción implacable. Lo que verás en los próximos minutos cambiará para siempre tu comprensión de los límites de la naturaleza. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una lección sobre el precio de la traición en la naturaleza. En la implacable inmensidad del Serengeti, donde cada amanecer podría ser el último, la naturaleza escribe sus historias más oscuras con sangre y lágrimas. Pero, ¿qué sucede cuando el hambre se vuelve tan desesperada que incluso los códigos más sagrados de la selva se rompen? Cuando los depredadores cruzan límites que nunca deberían cruzarse. La historia que se desarrolla ante ti no sigue los patrones que la naturaleza nos ha enseñado a esperar. Aquí, la víctima se convertirá en el verdugo, el cazado se convertirá en el cazador, y la venganza se servirá con una frialdad que te helará la sangre. Pero antes de que seamos testigos de esta brutal transformación, necesito decirles algo importante. Miles de personas ven este tipo de contenido todos los días, pero solo unos pocos comprenden realmente las oscuras lecciones que nos enseña la naturaleza. Si eres una de esas personas, si buscas conocer los secretos más profundos y perturbadores de la vida silvestre, entonces demuéstralo ahora. Dale a me gusta para demostrar que no temes enfrentarte a la cruda verdad de la naturaleza. Y suscríbete a este canal, porque solo aquellos verdaderamente preparados para las historias de vida silvestre más impactantes y exclusivas merecen acceso a lo que viene. Al suscribirte, te unes a una comunidad selecta de personas que no se conformarán con documentales superficiales. Tendrás acceso a las historias más raras, intensas y reveladoras del reino animal. Historias que la mayoría nunca tendrá el coraje de contar. Ahora, prepárate para descubrir cómo una madre se transformó en la criatura más temida de la sabana. 3 meses sin lluvia. La coalición de los 5 hermanos no había matado una presa grande en 2 semanas. Sus crías gritaban de hambre por la noche. Malik, el líder, tenía sus ojos amarillos nublados por la desesperanza. Tau, el más joven, apenas podía mantenerse en pie. Kondo, Jensi y Bomani vagaban como fantasmas por la sabana reseca, sus costillas grabando profundas sombras en sus pelajes antaño majestuosos. La sequía había convertido el paraíso de la sabana en un cementerio al aire libre. Cadáveres de cebras y gacelas se pudrían bajo el sol implacable. Los últimos charcos de agua se habían convertido en lodo seco y agrietado. Los buitres volaban en círculos constantemente, como profetas de la muerte anunciando el fin de los tiempos. Y entonces la encontraron. Entre las acacias muertas, una visión imposible. Kesi, una rinoceronte hembra de 3 toneladas, descansando plácidamente en la escasa sombra. Y junto a ella, tambaleándose en sus primeras semanas de vida, estaba Yengo, su cría. La joven rinoceronte jugaba despreocupada, ajena a los peligros que se acercaban a través de la vegetación seca. En la jerarquía de la sabana hay una regla no escrita. Los rinocerontes son intocables, su fuerza es legendaria, su furia mortal. Un rinoceronte adulto puede matar fácilmente a un león de una sola embestida. Su piel es más dura que el cuero curtido. Sus cuernos, armas letales, capaces de perforar el cráneo de los depredadores más valientes. Pero el hambre hace que incluso los depredadores más sabios cometan errores irreversibles. Malik estudió la situación con la mirada de un estratega desesperado. Kesi era demasiado grande, demasiado fuerte, pero el ternero
El ternero era vulnerable, pequeño, indefenso, y una comida capaz de alimentar a toda la coalición durante días. El líder de los leones tomó una decisión que sellaría el destino de todos. Una decisión que rompería todas las leyes sagradas de la naturaleza. Lo que sucedió a continuación rompió todas las reglas de la naturaleza. 5 depredadores contra una madre indefensa. Un ataque coordinado y cobarde, imperdonable. Malik dio la señal silenciosa. Los 5 leones se posicionaron como sombras mortales, rodeando al rinoceronte dormido. El ataque fue repentino y brutal. Tau y Kondo se abalanzaron por detrás, intentando derribar a Kesi. Jensi y Bomani atacaron por los flancos, buscando con sus garras puntos vulnerables en la armadura natural del rinoceronte. Y Malik fue directo a por la cría. Kesi despertó en medio del caos, con los ojos llenos de terror al comprender la situación. Rugió con una furia desgarradora, luchando desesperadamente por proteger a Yengo. Pero eran 5 contra 1. 5 depredadores experimentados, organizados e implacables. El rinoceronte luchó con la furia de 1000 demonios. Sus cargas lanzaron a Tau a metros de distancia, rompiéndole 2 costillas. Su cuerno atravesó el hombro de Jensi, que aulló de dolor. Pero los leones siguieron atacando, siempre manteniendo la distancia, siempre evitando sus golpes fatales, siempre concentrándose en cansar al gigante. Y mientras Kesi luchaba por su vida, intentando defenderse de 4 leones adultos, Malik hizo lo impensable. El líder de la coalición, quien debería haber salvaguardado el honor de su especie, atacó a un cachorro indefenso. Yengo, de solo 3 semanas, no tuvo oportunidad de escapar, ninguna oportunidad de defenderse, ninguna oportunidad de vivir. Kesi lo vio todo. Vio el momento exacto en que Malik le rompió el cuello a su único cachorro. Vio el diminuto cuerpo de Yengo quedarse inmóvil en las garras del depredador. Vio cómo la luz se desvanecía en los ojos inocentes que la habían mirado con confianza solo momentos antes. En ese momento, algo murió dentro de Kesi. No solo la maternidad, sino toda la compasión, toda la misericordia. Lo que nació allí fue algo mucho más oscuro, algo que la naturaleza nunca había creado antes. Una furia tan pura, tan concentrada, que transformó a un gentil rinoceronte en algo que ni siquiera los leones podían reconocer. Kesi no murió ese día. Debería haberlo hecho. Las reglas de la naturaleza dictaban que una madre que pierde a su cría debe aceptar la pérdida y seguir adelante. Pero la naturaleza tenía otros planes. El dolor la transformó, la rabia la moldeó, la sed de venganza la alimentó. Los 5 hermanos se alejaron con su presa, satisfechos con el éxito de la caza. Para ellos, Yengo era solo una comida más, otra oportunidad de sobrevivir unos días más en la implacable sabana. Habían roto las reglas, sí, pero el hambre justificaba cualquier acción. Al menos eso creían. Kesi se quedó allí, sola, mirando el lugar donde su cría había dado sus primeros pasos, donde había intentado sus primeros sonidos de rinoceronte, donde había dormido a salvo, protegida por el cuerpo gigantesco de su madre. Ahora solo había polvo y el persistente aroma a sangre inocente. Pero algo extraordinario estaba sucediendo dentro de la mente de Kesi. El dolor se estaba cristalizando en algo más poderoso, más concentrado. El rinoceronte no solo sufría, estaba planeando. Sus ojos, antes tiernos y maternales, comenzaron a brillar con una luz diferente, una luz roja, una luz que prometía venganza. Durante semanas los siguió, aprendió sus hábitos, memorizó sus rostros, memorizó sus voces, sus olores, sus movimientos. Kesi
se convirtió en una sombra silenciosa, observando desde lejos cómo los 5 hermanos continuaban sus vidas como si nada hubiera pasado. Descubrió dónde dormían, dónde cazaban, dónde bebían agua, dónde se refugiaban durante las tormentas. La rinoceronte mapeó cada aspecto de la vida de la coalición, estudiándolos con la paciencia de una depredadora nata, porque en eso se había convertido en una depredadora, la más peligrosa de todas las depredadoras, una impulsada por la venganza. La gentil rinoceronte que había jugado con su cría había muerto. Lo que quedaba era una criatura de venganza, forjada por el dolor y templada por el odio. Casey ya no comía por placer, no descansaba por necesidad. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento se centraba en un único objetivo: hacer pagar a los 5 hermanos por lo que habían hecho. Y entonces llegó el momento que había esperado. Casey eligió a Tau primero, el más joven de la coalición, el que aún aprendía a cazar, aún aprendía a vivir. En una tarde particularmente calurosa, Tau se separó de sus hermanos para beber de un estanque lejano. Estaba solo, vulnerable, excesivamente confiado. Casey emergió de las sombras como un fantasma vengativo. Tau no tuvo tiempo de reaccionar. No tuvo tiempo de rugir pidiendo ayuda. No tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. El rinoceronte lo atacó con una furia que estremeció la tierra. Pero no fue un ataque rápido y misericordioso. Fue lento, deliberado, doloroso. Lo que sucedió fue rápido, pero no misericordioso. Casey había aprendido de sus torturadores, ojo por ojo, diente por diente. Tau murió solo, lejos de sus hermanos, sin la dignidad de una muerte honorable. Murió con miedo, confusión y dolor, tal como había muerto el pequeño Shengo. Cuando los otros 4 hermanos encontraron el cuerpo de Tau, algo cambió en la dinámica de la coalición. El miedo se apoderó de ellos. Por primera vez en sus vidas, los depredadores de la sabana se sintieron atrapados. Malik intentó mantener la cohesión del grupo, pero era imposible ignorar la realidad. Algo los estaba cazando. Kondo era el siguiente. 2 semanas después, mientras rastreaba a una gacela herida, simplemente desapareció. Sus hermanos lo encontraron al día siguiente, con el cuerpo destrozado contra un baobab, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera lanzado con una violencia inimaginable. Las marcas en el tronco del árbol lo contaban. Un cuerno de rinoceronte había atravesado el pecho de Kondo repetidamente. Jensi comenzó a tener pesadillas en las que una sombra gigantesca lo perseguía por la sabana interminable. Se despertaba aullando de terror, sudando, temblando. Los otros hermanos intentaron consolarlo, pero en el fondo todos sentían el mismo miedo primario. El miedo a ser cazados por algo que habían creado. Y tenían razón. Casey ya no sentía placer en la caza, ninguna satisfacción en la venganza. Solo sentía necesidad. Como si fuera una fuerza natural, tan inevitable como la lluvia o el viento. Cada muerte era solo un paso más hacia el equilibrio que la naturaleza exigía. Jensi fue encontrada una mañana brumosa en el mismo lugar donde Jengo había sido asesinado. Su posición era casi idéntica a la de la cría de rinoceronte, el cuello roto, los ojos vidriosos mirando al cielo, como preguntándose por qué la vida había terminado tan pronto. El mensaje era claro. Casey no lo había olvidado. Casey no perdonaría. Bomani intentó huir. Abandonó la coalición, abandonó su territorio, abandonó todo lo que conocía. Corrió al sur, luego al oeste, luego al norte, pero sin importar a dónde corriera, siempre sentía una presencia en las sombras. Una respiración pesada en la oscuridad. El sonido distante de pasos pesados siguiéndolos. Lo encontró bebiendo agua de un río a 3 días de viaje de su territorio original.
Bomani vio su reflejo en el agua y detrás de él la gigantesca silueta de Kesi emergiendo de la vegetación como una pesadilla materializada. Ni siquiera intentó correr. Sabía que era inútil. La venganza había llegado tan inexorable como el destino, y ahora solo quedaba Malik, el líder, el responsable, el que había tomado la fatal decisión de atacar al inocente cachorro. Malik no huyó, no se escondió, no imploró clemencia. Sabía que este momento llegaría. Había soñado con él todas las noches desde la muerte de Tau. Cuando Kesi finalmente se rebeló, Malik la enfrentó abiertamente. Ya no había una coalición que lo protegiera. No había más hermanos con quienes compartir la carga de la culpa. Solo quedaban él y la madre afligida, a quien había transformado en un monstruo. Malik, el último de los 5 hermanos, se encontró cara a cara con Kesi por última vez. Y en ese momento, finalmente comprendió. La naturaleza no perdona. La naturaleza no olvida. La naturaleza solo exige. Y el precio a pagar era exactamente proporcional al crimen cometido. El enfrentamiento final no duró mucho. Malik era un león experimentado, fuerte, valiente, pero Kesi se había convertido en algo más allá de la naturaleza ordinaria. Se había convertido en la encarnación misma de la justicia salvaje, fría, implacable, inevitable. Cuando todo terminó, cuando el último rugido resonó por la sabana y se desvaneció en el silencio, Kesi se quedó sola en medio de la carnicería. Los 5 hermanos estaban muertos, su venganza estaba completa. Yengo había sido vengado, pero algunas victorias cuestan más que las derrotas. Al final, Kesi logró su venganza. Los 5 hermanos pagaron su crimen con sus vidas. Cada uno murió solo, asustado, confundido sobre por qué el mundo se había vuelto contra ellos. Cada uno entendió, en sus momentos finales, que había consecuencias por romper las leyes sagradas de la naturaleza. Pero el rinoceronte que una vez había jugado con su cría bajo el sol africano murió el mismo día que Yengo. Lo que sobrevivió fue solo una sombra, condenada a vagar eternamente en busca de un dolor que nunca podría sanar. Kesi se había convertido en la criatura más temida de la sabana, pero también la más solitaria. La venganza había sido servida. Fría, completa, devastadora, pero no trajo a Yengo de vuelta, no trajo paz al corazón roto de una madre, no trajo alegría a los días vacíos que se extendían por delante, solo trajo silencio. En la naturaleza, la justicia no existe, solo hay consecuencias, y algunas consecuencias resuenan para siempre en el silencio de la sabana. La historia de los 5 hermanos y Kesi, el rinoceronte, se convirtió en leyenda entre los animales de la región. Una leyenda susurrada desde el miedo, una leyenda que enseñaba que hay límites que nunca se deben cruzar. ¿Y Kesi? Kesi sigue vagando por la sabana, una figura sombría contra el eterno atardecer. Sus ojos ya no brillan de ira, solo brillan de vacío. El vacío de alguien que ha logrado todo lo que deseaba y descubrió que no era suficiente para llenar el vacío dejado por un amor perdido. Esta historia no tiene héroes, no tiene final feliz, solo existe la cruda realidad de que la naturaleza puede ser más cruel de lo que jamás imaginamos, y que algunas heridas, una vez abiertas, nunca sanan. Simplemente se convierten en cicatrices que sangran eternamente en el silencio del alma.